Tengo algo para decirte, algo para contarte y quiero que seas bendecido. Bienvenido a mi podcast. Bienvenidos, qué bueno es estar de vuelta con ustedes a un nuevo episodio. La verdad estoy muy contento de volver a compartir con ustedes un tiempo juntos disfrutando de lo que Dios tiene para vos y Dios tiene para mí. En esta oportunidad vamos a estar en una serie. Es un mismo tema en 4 capítulos, este es el primero y la idea de esta serie es que podamos ir descubriendo nuestro sabor. Hoy quiero hablarte acerca de la sal, ¿sí? Y va a ser una serie de 4 capítulos y este va a ser el primer capítulo, así que espero que lo disfrutes, que lo escuches en el lugar donde estés más cómodo, caminando en tu sala de estar, con tus auriculares, en donde sea, pero que puedas disfrutar de esta serie que vamos a sacar un capítulo por semana. Así que no podés perderte ningún capítulo de esto porque van a estar tremendo. Jesús en una oportunidad dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y eso está en Mateo capítulo 5, versículo 13, donde dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. En esta oportunidad Jesús habla de la relación de sus discípulos con los demás. Ellos son de gran bendición para el mundo. Y eso es lo que Dios nos habla a nosotros. Nosotros somos de gran bendición para todos los que te rodean. Vos sos de gran bendición para el que está al lado tuyo. Y la palabra sal en este versículo se refiere a esta influencia de los cristianos para impedir que la maldad crezca, para preservar al mundo de la corrupción espiritual. Pensemos un poco en la sal. La sal sirve para preservar los alimentos, se usaba mucho en la antigüedad. Y en esta oportunidad Jesús la está utilizando refiriéndose a que la sal sirve para preservar de la corrupción. Somos vos y yo preservadores que impedimos el proceso de la corrupción. ¿Cuándo? Cuando predicamos el evangelio, cuando mostramos la enseñanza con nuestra propia vida, siendo realmente embajadores del reino de Dios. De esa forma hacemos este proceso de impedir que esta corrupción siga avanzando. Y lo interesante de la sal, si pensamos un poco, es que la sal obra silenciosamente. ¿Viste? Cuando vos estás por comer algo, ¿cómo te das cuenta que esa comida que vas a comer no tiene sabor? O mejor dicho, no tiene sal. Probándola. O sea, la sal, y no la ves, la sal para que tenga efecto tiene que ser aplicada. Pero lo primero es que la sal obra de manera silenciosa. ¿Sí? Porque una vez que la sal es aplicada, uno no ve la sal. Pero cuando prueba la comida, se da cuenta o te das cuenta que esto tiene sal. Entonces, la sal obra silenciosamente. Jesús, y con esto nos damos cuenta que Jesús no inició revoluciones ni participó en marchas políticas. Jesús no buscaba medios sensacionales para ganarse el favor de la gente. Él obraba de manera silenciosa. Obviamente que tenía repercusión importante cada una de sus obras, así como lo va a tener la iglesia, y lo tiene la iglesia. Y entonces la sal obra silenciosamente, y la sal, para que tenga efecto, debe ser aplicada. Pensemos un poco en los que viven en monasterios, los que viven en conventos. Si vivís encerrado en tu casa, bueno, ahora estamos en un tiempo de cuarentena, pero ya se está liberando en algunos países. Pero si estamos ahí encerrados en un lugar, ¿cómo vamos a preservar al mundo de la corrupción? Entonces, los discípulos en esta oportunidad tienen que estar en ese momento y hoy también asociados con los del mundo para que la sal obre. O sea, la idea acá de lo que el Señor Jesús está enseñando, porque estaba hablando también a los discípulos que estaban a su alrededor, es que ellos tenían que influir en las personas del mundo.
sin ser obviamente influenciados por el mundo. O sea, vos sos la sal y vos tenés o vos estás capacitado para influir en el mundo y no el mundo influir en vos. La sal da sabor a la carne, no la carne da sabor a la sal. Entonces, Jesús estaba hablando de la sal y Jesús le estaba diciendo en ese momento a sus discípulos y hoy a nosotros como iglesia, vos sos la sal. La sal obra de manera silenciosa, pero la sal tiene que ser aplicada. La sal tiene que influenciar en el mundo, en las personas de este mundo, sin ser ustedes, yo o vos, influenciados por el mundo. La sal da sabor a la carne y no la carne da sabor a la sal. Entonces, los que poseen las cualidades de carácter, y esto es muy importante, que están descritas en las bienaventuranzas, es inevitable que son la sal de la tierra. ¿Cómo sé yo que soy sal en este mundo? ¿Cómo sé yo que estoy influenciando en este mundo? ¿Cómo sé yo hoy, cristiano, embajador del reino, que realmente estoy influenciando en las personas que me rodean? Tanto vos en tu familia, tanto vos en tus amigos, en tus compañeros de facultad, en tu sociedad, en tu ciudad. ¿Cómo es que yo sé que estoy influenciando? ¿Cómo es que soy la sal? Y para descubrir esto tenemos que ir a ver qué cualidades tiene que tener la sal. Y estas cualidades no se las voy a dar yo, sino que el Señor Jesús las enseñó. Y las cualidades de la sal están descritas en las bienaventuranzas. Y obviamente, inevitablemente, el que posee estas cualidades es la sal de la tierra. Entonces, para ser la sal de la tierra, los discípulos, vos y yo, tenemos que poseer las cualidades de carácter enseñadas en las bienaventuranzas. No solo poseerlas, sino reflejarlas en tu diario vivir, en donde sea que vivas en este gran mundo, y viviendo estas cualidades de las bienaventuranzas, llevando vidas fieles. Y por eso es que son 4 capítulos, porque vamos a ver cada una de estas bienaventuranzas, cada una de estos caracteres, cada una de estos compuestos que tiene la sal para que pueda influenciar en los que nos rodean. Bienaventurados. Y esto está en el mismo capítulo, es interesante, pero está en el verso 2 al versículo 12, que Jesús narra y Jesús enseña acerca de las bienaventuranzas. Entonces, esto es importante para que te acuerdes en cada capítulo. Las bienaventuranzas son las cualidades de carácter que tiene la sal. El que posee estas cualidades de carácter y las refleja llevando vidas fieles son aquellos que están influenciando, son aquellos que realmente son la sal de la tierra, la sal de este mundo. Entonces, vamos a meternos en las bienaventuranzas. Jesús dice bienaventurados, y la palabra bienaventurados tiene una palabra griega que es makarios, que significa dichoso o feliz. Entonces, esta palabra se usaba en aquellos tiempos para hablar de la felicidad de los dioses, de un gozo más allá de todo cuidado, ¿no? De un gozo más allá de todos sus límites. Y la palabra se refiere a la naturaleza de lo que es el mayor bien. Y esta felicidad obviamente no depende de las circunstancias que son favorables. Y algo interesante, y pensando en esto, Pablo conocía el verdadero gozo, la verdadera felicidad, a pesar de todo el sufrimiento que él pasó y que lo hemos narrado en sus cartas. Entonces, esta bienaventuranza no depende de la prosperidad ni de los eventos que sean agradables que nos hayan ocurrido, sino de la condición de tu corazón. Cristo transforma nuestro corazón y somos sal. Pero para ser sal es interesante crecer en estos aspectos. Vamos a la primera. Bienaventurados, dice el Señor Jesús, los pobres en espíritu. Sin duda, en esta
arranca la primera bienaventuranza, y sin duda Jesús nos sorprende y sorprendió a sus oyentes en ese lugar cuando identificó a los que son bienaventurados. Piensen esto, bienaventurado es dichoso, es feliz, y Jesús dice, bienaventurados son los pobres en espíritu. Bienaventurados son los humildes, bienaventurados son los que reconocen que son pecadores y buscan el perdón de Dios. Todo el mundo peca, nos dice en Romanos 3:23, pero los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar sus pecados humildemente, a admitir que han pecado y que están errados y que están mal y que buscan el perdón de Dios y de las personas a quienes estos han ofendido. Entonces, primero, los bienaventurados los pobres en espíritu para nada se está refiriendo a los que no tienen plata. ¿Eh? O sea, pobre en espíritu no se refiere a aquellos que son pobres de dinero, que no tienen plata. ¿Sí? Porque hay como un pensamiento que cuanto menos platas tengas, más santos son. No, 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 no. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, dichosos son aquellos que reconocen que necesitan de Dios, que reconocen que han pecado, que reconocen que solo no pueden, que reconocen que Dios puede suplir toda su necesidad y Dios puede otorgar el perdón que están buscando de sus pecados. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que son pecadores y que están dispuestos a confesar sus pecados y están dispuestos a buscar el perdón de Dios y también el perdón de aquellos a quienes han ofendido. Pedro dice lo mismo en su carta y agrega una exhortación en la cual él dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces Pedro dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. El hombre, cada uno de nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, reconociendo que es un pecador y que somos pecadores y que yo y vos necesitamos el perdón de Dios. Y reconociendo que estás dispuesto a escuchar sus enseñanzas, que estás dispuesto a obedecer y que estás dispuesto a dedicar tu vida a Él. Esa es una persona pobre en espíritu. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia y el egoísmo destruyen al hombre. El mundo está de esta manera por la soberbia y el egoísmo del hombre. Soberbia significa la exaltación de sí y la oposición a la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchos judíos no confiaban en la gracia de Dios, sino en ser hijos de Abraham. Lo vemos en los evangelios. Los filósofos griegos de aquel entonces, que lo leemos en Corintios, en la carta que Pablo escribió, confiaban en su sabiduría. La soberbia, esta exaltación de sí, es oponerse a la voluntad de Dios. Hoy en día, si vamos ahora a nuestros tiempos, que tenemos el humanismo que se destrona a Dios y que exalta al hombre, diciendo que el creer en Dios es un insulto a la inteligencia del hombre, profesores que creen lo que ellos no saben, no es cierto, que no importa. Defiende la ignorancia, la superstición y toda clase de filosofía insensata, por ejemplo, como la evolución y tantas otras cosas más que hay hoy en día. Dicen como Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Entonces, el primer condimento de la sal es reconocer que necesitas de Dios. El primer condimento de la sal es reconocer que necesitas su perdón. Y esto no es algo de un solo día o del primer día. Esto es algo de todos los días de tu vida. Cada día estás reconociendo que necesitas de Dios. Cada día estás reconociendo el perdón de Dios. Cada día estás buscando su perdón. Cada día estás entregando tu vida a Dios. Cada día estás decidiendo poner tu vida al servicio de Él. Bienaventurados los pobres en espíritu. El segundo condimento es bienaventurados los que lloran.
Y en esta oportunidad Jesús habla de llorar como se llora la muerte de un ser querido. Significa esto llorar intensamente. No se refiere Jesús a este lloro por ejemplo, ambiciones fallidas, ni por haber perdido alguna riqueza, ni por haber sido avergonzado, ni por haber sido castigado por algo malo que hiciste. Obviamente que no hay bendiciones para los que lloran por estas causas, a menos que se arrepientan. Tampoco el Señor Jesús está enseñando que promete bendición para aquellas personas que son súper pesimistas y que viven llorando por la mala suerte que les tocó vivir, diciendo que todo el mundo está en contra suya. Algunos consideran cuando el Señor Jesús dice bienaventurados los que lloran, es que está queriendo decir bendita la persona que ha soportado el dolor más amargo que puede producir la vida. Benditas los que están desesperadamente apenados por el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo. Sin duda, esta idea, en esta bienaventuranza, el principal pensamiento es bendita la persona que está desesperadamente dolorida, por su pecado e indignidad. Y es interesante cómo comienza el cristianismo. Seguramente vos te acordás cuando Jesús llegó a tu vida. Empieza por un sentimiento de pecado. Empieza como que te sentís sucio, que te sentís triste por tu pecado. Pensás que Dios no te va a perdonar. Y empieza por este sentimiento de pecado. Entonces, lo que está el Señor Jesús diciendo en este momento es bendita la persona que está intensamente apesumbrada por su pecado, cuyo corazón se quebranta al pensar en lo que ha hecho, en lo que le ha hecho a Dios y a Jesucristo, la persona que ve la cruz y se siente oprimida por el estrago que ha causado el pecado. Entonces, la persona que ha tenido esta experiencia, sin duda va a ser consolada. ¡Wow! Bienaventurados los que lloran. El corazón contrito y humillado a Dios, Él no lo despreciará jamás. Entonces, el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, aquellos que están apesumbrados por su pecado, doloridos por su pecado, que piensan que su vida no tiene solución, que piensan que están nadando en su pecado y no pueden salir de ese pozo cenagoso, y su corazón se rompe al pensar en tantas cosas que han hecho mal en su vida. ¿Por qué? Porque van a recibir consuelo. El camino que conduce a la alegría del perdón pasa por este dolor desesperado del corazón quebrantado. Entonces, esta bienaventuranza o esta bendición se pronuncia sobre los que lloran por sus pecados, por los pecados de otros y obviamente por el sufrimiento que está pasando al mundo, que están doloridos. Tu corazón va a recibir consuelo. Tal vez vos que estás escuchando este audio por primera vez y estás en dolor por tu pecado, que pensás que no vas a encontrar perdón. Bienaventurados aquellos que están apesumbrados por su pecado, porque van a encontrar y vas a encontrar consuelo. Entonces ya vimos dos condimentos en nuestro primer episodio. Bienaventurados los que lloran, ya sabes qué quiere decir. Bienaventurados los quebrantados, los pobres de espíritu, ya sabes lo que quieres decir. Entonces, dos condimentos en este primer episodio. Dos condimentos que hacen la diferencia en este mundo. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios. El hombre, cada uno de nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, reconociendo que es un pecador necesitado del perdón de Dios y dispuesto a escuchar a Dios, a obedecer a Dios y a seguirle y confiar por completo su vida a Él. Bienaventurados sos. Espera el próximo episodio, que la semana que viene lo vas a estar escuchando. Voy a subir uno por semana y vamos a terminar este tema descubriendo tu sabor. Nos vemos en nuestro próximo episodio.